La nieve caía en gruesos copos sobre las ventanas de la mansión Baldwin. Mercia observaba el cielo gris desde su habitación, contando los minutos que le quedaban en aquel lugar que nunca había sentido como un hogar. 18 años de miradas desdeñosas, de comentarios hirientes sobre su figura, de intentos fracasados por moldearla a la imagen que sus padres consideraban digna. Mercia, baja ahora mismo. La voz de su madre resonó por las escaleras, cortante como el viento invernal que azotaba las paredes. Respiró hondo, alisando los pliegues del vestido azul que había elegido para aquel día. Era su favorito, no porque la favoreciera, según su madre, ninguna prenda podía hacer ese milagro, sino porque lo había cosido ella misma, en secreto, durante las largas noches de insomnio. Al descender las escaleras, encontró a sus padres en el salón principal. No estaban solos. 3 figuras envueltas en capas oscuras permanecían de pie junto a la chimenea. Llevaban el emblema de una luna atravesada por un colmillo plateado, el símbolo de la casa Umbrafel. «Aquí está», dijo su padre, comerciante de telas que había amasado una fortuna considerable abasteciendo a la nobleza local. Tal como les describimos, los 3 visitantes se volvieron hacia ella, rostros pálidos, ojos que brillaban con un fulgor antinatural. Vampiros. No era la primera vez que Mercia los veía. Solían visitar el pueblo durante las ferias comerciales, manteniendo una distancia educada con los humanos. Eran parte del orden natural en aquellas tierras, depredadores en la cúspide que habían aprendido a coexistir con su ganado. «Señorita Baldwin», habló el más alto de ellos, inclinando levemente la cabeza. «Soy Mordred, consejero del señor de Umbrafel. Hemos venido a escoltarla a su nuevo hogar». «¿Nuevo hogar?». Mercia miró a sus padres confundida. Su madre esquivó su mirada, fingiendo arreglar un florero que ya estaba perfectamente dispuesto. Su padre, al menos, tuvo la decencia de parecer incómodo. «¿De qué está hablando?», preguntó Mercia, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. «Tu padre y yo hemos llegado a un acuerdo con el señor de Umbrafel», explicó su madre con voz fría. «Te aceptarán en su corte». «¿Aceptarme?». Las palabras salieron como un susurro incrédulo. «El Lord Keltorn Dregor busca expandir su colección de curiosidades humanas», dijo Mordred, estudiándola con ojos calculadores. «Tus padres han sido generosos al ofrecerte». Un zumbido llenó los oídos de Mercia mientras las piezas encajaban. No era una invitación, ni un honor, era una venta. Sus padres, cansados de cargar con una hija que consideraban impresentable, la habían vendido como se vende ganado defectuoso. «¿Cuánto?», preguntó, su voz sorprendentemente firme. «¿Disculpa?». Su padre parecía genuinamente desconcertado. «¿Cuántos han pagado por mí?», insistió, clavando sus ojos verdes en él. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Uno de los vampiros más jóvenes dejó escapar una risa discreta, rápidamente silenciada por una mirada severa de Mordred. «El precio no es relevante, señorita», intervino el consejero. «Lo que importa es que el señor de Umbrafel ha mostrado interés en usted. Debería sentirse honrada». Mercia asintió lentamente. No había honor en aquello, pero tampoco tenía alternativa. ¿Qué opciones tenía una mujer soltera, sin fortuna propia, en un mundo donde su valor se medía por su capacidad para complacer la mirada ajena? «Necesitaré recoger mis pertenencias», dijo finalmente. «No será necesario», respondió su madre, señalando un pequeño baúl junto a la puerta. «Ya hemos preparado lo esencial, una vida reducida a un baúl. 18 años condensados en unos pocos vestidos y objetos personales que sus padres habían considerado esenciales. Ni siquiera le habían permitido la dignidad de elegir sus propios recuerdos. Cuando los emisarios de Umbrafel la escoltaron hacia el carruaje que esperaba fuera, Mercia no miró atrás.
No derramó una sola lágrima. Si iba a ser parte de una colección de curiosidades en un castillo de vampiros, al menos lo haría con la cabeza alta. El viaje duró 3 días. 3 días atravesando bosques cada vez más oscuros, montañas cada vez más escarpadas, pueblos cada vez más silenciosos al paso de la comitiva vampírica. Los humanos cerraban sus puertas y ventanas, hacían la señal contra el mal. Los niños eran apartados de las calles, y entonces, al atardecer del tercer día, el carruaje coronó una última colina y Mercia lo vio. Umbrafell, un castillo imposible construido sobre acantilados negros que se elevaban como colmillos sobre un mar turbulento. Torres que parecían desafiar las nubes, gárgolas que vigilaban desde alturas vertiginosas y una luna llena que comenzaba a alzarse tras las almenas, como si fuera parte de la arquitectura misma. Mercia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo, más primitivo, como si una parte de ella reconociera aquel lugar de alguna vida anterior. «Bienvenida a su nuevo hogar, señorita Vaelwyn», dijo Mordred mientras el carruaje comenzaba el descenso hacia la fortaleza. «El señor Keltorn estará ansioso por conocerla». Mientras las puertas de hierro forjado se abrían para recibirla, Mercia tuvo la certeza de que estaba cruzando un umbral del que jamás podría regresar. Lo que no sabía era si aquello significaba su fin o, quizás, el verdadero comienzo de su vida. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha para suscribirte al canal y dejar el nombre de tu ciudad en nuestros comentarios. El interior de Umbrafell era un laberinto de contradicciones, pasillos de piedra fría iluminados por candelabros de oro, tapices antiguos que narraban batallas olvidadas por la historia humana, y el sutil aroma de incienso mezclado con algo metálico que Mercia prefirió no identificar. Mordred la guiaba con paso firme, mientras los otros 2 vampiros seguían portando su modesto baúl, como si contuviera tesoros invaluables. «El castillo tiene 7 alas principales», explicaba el consejero mientras avanzaban. «Se mantendrá en el ala este, donde residen los pocos humanos de la corte. Hay reglas estrictas que deberá seguir». Mercia asintió, absorbiendo cada detalle. Notó cómo los sirvientes, algunos humanos y otros claramente vampiros de menor rango, se apartaban a su paso. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima apenas disimulada. «¿Qué se espera exactamente de mí?», preguntó finalmente. Mordred se detuvo frente a una puerta de roble tallada con motivos de vid y rosas. «El Lord Keltorn explicará su papel personalmente. Por ahora, descanse. Se le proporcionará ropa adecuada para la presentación de esta noche». La habitación que le habían asignado superaba con creces cualquier lujo que hubiera conocido en la casa de sus padres. Una cama con dosel de terciopelo escarlata, muebles de madera oscura pulida hasta brillar como espejos, y ventanales que ofrecían una vista vertiginosa del mar embravecido. Apenas tuvo tiempo de adaptarse a su nuevo entorno cuando llamaron a la puerta. Una mujer joven, humana, entró con varias doncellas cargando bandejas de comida, jarras de agua caliente y varios vestidos. «Soy Elara», se presentó con una reverencia. «Seré su dama de compañía durante su estancia». Mientras Elara supervisaba su baño y preparación, Mercia intentó obtener información. «¿Cuántos humanos viven aquí?» «Somos 12 en total», respondió Elara mientras cepillaba su cabello. «La mayoría sirvientes como yo, aunque también hay un médico, un bibliotecario y un maestro de música». «¿Y qué les sucede?», insistió Mercia. «¿Os alimentáis a todos?» Elara sonrió con amabilidad. «No es como piensan en el exterior. Los Draegor son civilizados. Toman pequeñas cantidades de sangre de donantes voluntarios, generalmente de las aldeas cercanas que están bajo su protección. A cambio, ofrecen seguridad y prosperidad.
Mercia no estaba convencida, pero calló sus dudas mientras Elara la ayudaba a ponerse un vestido de seda verde esmeralda que acentuaba el color de sus ojos. Era la primera vez que alguien le ofrecía una prenda que realmente favorecía su figura, en lugar de intentar disimularla. «Estás hermosa», dijo Elara con sinceridad. «El verde es el color de la casa Draegor. Es un honor que te permitan llevarlo». Cuando Mordred regresó para escoltarla, Mercia apenas se reconocía en el reflejo del espejo. El vestido, el peinado elaborado, las joyas discretas pero elegantes, se veía como una dama de la corte, no como la hija vergonzosa de un comerciante ambicioso. El gran salón de Umbrafell dejó a Mercia sin aliento. 3 enormes arañas de cristal iluminaban un espacio que podría albergar cómodamente a varios cientos de personas. El techo abovedado estaba pintado con un mural que representaba un cielo nocturno, tan detallado que las estrellas parecían moverse y titilar a la luz de las velas, y allí, sentado en un trono tallado en obsidiana, estaba él. Lord Kylethorne Draegor no era lo que Mercia había imaginado. Esperaba una criatura de pesadilla, un monstruo antiguo con apariencia apenas humana. En su lugar, vio a un hombre que aparentaba unos 30 años, de cabello negro como ala de cuervo y rasgos aristocráticos perfectamente cincelados. Solo sus ojos, de un ámbar dorado que parecía cambiar de tonalidad con cada movimiento, revelaban su naturaleza inhumana. A su alrededor, docenas de cortesanos vampíricos conversaban en grupos pequeños, interrumpiendo sus actividades para observar a la recién llegada. El silencio cayó sobre la sala mientras Mordred la conducía hacia el trono. «Mi señor», anunció el consejero, «presento ante usted a Mercia Vaelwyn, como fue acordado». Kylethorne la estudió con interés clínico, como un naturalista examinaría un espécimen raro. Mercia sostuvo su mirada, negándose a mostrarse intimidada a pesar del escalofrío que recorría su columna vertebral. «Acércate, niña», ordenó el vampiro con voz profunda y melodiosa. Mercia avanzó hasta los pies del trono, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. «Tus padres aseguraron que eres diferente», continuó Kylethorne. «Dijeron que tienes sueños extraños. ¿Es cierto?». La pregunta la tomó por sorpresa. Sus padres apenas le dirigían la palabra, mucho menos se interesaban por sus sueños. ¿Cómo podían saber sobre las pesadillas que la atormentaban desde niña? Visiones de lugares que nunca había visitado, rostros que no reconocía, acontecimientos que no había presenciado. «A veces sueño cosas», respondió con cautela, «pero todos sueñan, mi señor». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del vampiro. «No como tú, según me han dicho. Veremos si eres tan especial como aseguran, o simplemente otra decepción humana». Se levantó con un movimiento fluido y todos los presentes se inclinaron ligeramente. Se acercó a Mercia y la rodeó lentamente, examinándola desde todos los ángulos. Ella permaneció inmóvil, resistiendo el impulso de cubrirse o disculparse por existir, como había hecho tantas veces ante la mirada crítica de su madre. Interesante», murmuró finalmente. «No tiemblas. La mayoría de los humanos apenas pueden mantenerse en pie en mi presencia. Quizás haya agotado mi capacidad de miedo en otros lugares, mi señor», respondió Mercia, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Una risa contenida recorrió la sala. Kylethorne arqueó una ceja genuinamente sorprendido. «O quizás», dijo en voz baja, acercándose tanto que solo ella podía oírlo, «hay algo en ti que reconoce su lugar aquí entre las sombras». Antes de que Mercia pudiera responder, el vampiro se volvió hacia la corte. «Esta noche celebramos la llegada de nuestra nueva invitada. Que comience el festín».
Las puertas se abrieron y sirvientes entraron portando bandejas de comida para los pocos humanos presentes y copas de cristal llenas de un líquido escarlata para los vampiros. Mercia observó con fascinación y horror cómo la corte de inmortales comenzaba su macabra celebración, preguntándose qué papel tendría ella en aquel mundo de oscuridad y sangre. 3 semanas habían transcurrido desde la llegada de Mercia a Umbrafell, y cada día traía nuevos misterios. Para su sorpresa, no era una prisionera como había temido. Podía recorrer ciertas áreas del castillo libremente, aunque algunas puertas permanecían cerradas para ella. Los vampiros la trataban con una mezcla de curiosidad distante y educada indiferencia, como a un animal exótico que no merecía crueldad pero tampoco verdadera consideración. Todas las noches era convocada al gran salón para cenar a la vista de Kelthorn, quien la observaba desde su trono mientras ella comía alimentos humanos preparados con sorprendente delicadeza. Él nunca compartía su mesa, limitándose a beber de una copa de plata grabada con runas antiguas. Esta noche, sin embargo, fue diferente. Un sirviente le entregó un mensaje sellado con el emblema de los Draegor. Preséntate en la biblioteca después del ocaso. K. La biblioteca de Umbrafell ocupaba una torre completa. Estanterías circulares se elevaban hasta perderse en las sombras del techo, con escaleras móviles que permitían alcanzar los tomos más altos. Globos terráqueos de diferentes épocas, algunos mostrando continentes que ya no existían en los mapas modernos, se distribuían por la sala. Kelthorn estaba de pie junto a una mesa de roble, estudiando un manuscrito amarillento. No levantó la vista cuando ella entró, pero habló como si llevara horas esperándola. 18 días y ninguna manifestación de tu supuesto don. Empiezo a pensar que tus padres me engañaron para librarse de ti. Mercia se tensó ante la crudeza de sus palabras. Mis padres apenas me conocen, mi señor. Cualquier don que crean que poseo es una invención suya. Kelthorn finalmente alzó la mirada, sus ojos dorados brillando con intensidad sobrenatural en la penumbra. ¿Niegas tener sueños proféticos? Interesante estrategia. No niego tener sueños extraños, respondió ella cautelosamente, pero no creo que sean proféticos, son pesadillas, nada más. El vampiro cerró el manuscrito con un movimiento brusco. Describe tu última pesadilla. Mercia dudó. Sus sueños eran lo único verdaderamente suyo, lo único que sus padres no habían podido arrebatarle ni vender. Soñé con un lobo blanco, dijo finalmente. Corría por los bosques al norte del castillo. En su hocico llevaba un objeto brillante como una joya o un medallón. Lo enterraba bajo un árbol marcado con una cicatriz en forma de media luna. La expresión de Kelthorn cambió imperceptiblemente. ¿Qué más? El lobo aullaba 3 veces y después... Mercia se detuvo, insegura. Después aparecían hombres con antorchas, cazadores. Tenían símbolos extraños en sus capas. El vampiro se acercó con la velocidad sobrenatural que rara vez exhibía, deteniéndose a centímetros de ella. ¿Qué símbolos? Con mano temblorosa, Mercia tomó un trozo de carboncillo de la mesa y dibujó en un pergamino una cruz invertida atravesada por una espada flamígera. Kelthorn estudió el dibujo con expresión inescrutable. ¿Cuándo tuviste este sueño? Hace 3 noches. El vampiro intercambió una mirada con Mordrad, quien había aparecido silenciosamente en la entrada de la biblioteca. Los exploradores han regresado, mi señor, informó el consejero. Encontraron exactamente lo que describió. El medallón contenía el mensaje que esperábamos. Mercia los miró confundida. No entiendo. ¿Estáis diciendo que mi sueño era real?, completó Kelthorn. ¿Viste lo que estaba sucediendo mientras dormías? O quizás lo que iba a suceder. Imposible, murmuró ella. Solo fue un sueño.
Keltorn sonrió por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hay muchas imposibilidades caminando por estos pasillos, pequeña humana. Tú podrías ser una más. Esa noche Mercia no pudo dormir. Las palabras de Keltorn resonaban en su mente mientras contemplaba el techo de su habitación. ¿Cómo podía haber soñado con algo real? ¿Era una coincidencia? ¿O realmente poseía algún tipo de don que ni siquiera ella comprendía? Cuando el sueño finalmente la venció, las pesadillas regresaron con fuerza renovada. Esta vez vio figuras encapuchadas rodeando un brafel, estacas de madera ocultas bajo sus ropas. Vio sangre derramada en los pasillos que ya conocía, cuerpos caídos de vampiros y humanos por igual. Y vio a Keltorn, acorralado en la torre norte, luchando contra un hombre cuyo rostro permanecía en sombras. Despertó gritando, empapada en sudor frío. La puerta de su habitación se abrió de golpe y Elara entró corriendo, seguida por 2 guardias vampíricos. «¿Qué ocurre?», preguntó la doncella, abrazándola. «Tus gritos se escucharon en todo el ala este. Necesito ver a Lord Keltorn», jadeó Mercia. «Ahora». Los guardias intercambiaron miradas de duda. «El señor está en reunión con el Consejo de Sangre», dijo uno. «No puede ser molestado». «Será molestado si quiere evitar una masacre», insistió Mercia, levantándose de la cama con determinación. Algo en su voz, en la intensidad de su mirada, convenció a los guardias. La escoltaron a través de pasillos que nunca había recorrido, descendiendo profundamente en las entrañas del castillo. Finalmente llegaron a unas puertas de hierro negro decoradas con glifos que parecían moverse cuando se los miraba directamente. Sin anunciarse, los guardias abrieron las puertas. En una sala circular, Keltorn y 12 vampiros ancianos levantaron la vista, claramente irritados por la interrupción. «¿Qué significa esto?», exigió una vampira de cabello plateado y ojos completamente negros. «Van a atacarnos», dijo Mercia, ignorando el protocolo. «La orden de la espada flamígera. Están rodeando el castillo mientras hablamos». Un murmullo recorrió la sala. Keltorn se levantó, estudiando su rostro. «¿Cuántos?» 30, quizás más. Llevan estacas bendecidas y agua consagrada. Conocen las entradas secretas del ala oeste». «Imposible», intervino otro vampiro con cicatrices de guerra cruzando su rostro. «Nadie conoce esas entradas excepto nosotros. Tienen un traidor entre vosotros», insistió Mercia. «Alguien que lleva una marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca izquierda». El silencio cayó como una losa sobre la sala. Lentamente, todas las miradas se volvieron hacia un vampiro joven que permanecía en las sombras. Su rostro se contrajo en una mueca de odio mientras, instintivamente, cubría su muñeca izquierda. Lo que siguió ocurrió demasiado rápido para que Mercia pudiera comprenderlo. Un borrón de movimiento, gritos ahogados, y cuando pudo enfocar nuevamente, el vampiro traidor yacía inmóvil en el suelo, con Keltorn sobre él, sus ojos brillando como oro fundido. «¿Cuándo atacarán?», preguntó el señor de Umbrafell, su voz teñida de una furia helada. «Al amanecer», respondió Mercia recordando su sueño. «Creen que estaréis más débiles entonces». Keltorn se incorporó con elegancia sobrenatural, dando órdenes precisas. Guardias se dispersaron, alarmas silenciosas se activaron a través del castillo. En minutos, Umbrafell se transformó de corte decadente a fortaleza en estado de guerra. Mientras el caos controlado se desarrollaba a su alrededor, Keltorn se acercó a Mercia. Por primera vez, la miraba no como a una curiosidad, sino como a un igual. «Parece que tus padres no mintieron después de todo», dijo en voz baja, aunque dudo que comprendieran realmente lo que vendían. «¿Qué soy?», preguntó Mercia, su voz apenas audible. El vampiro extendió una mano pálida y, sorprendentemente, acarició su mejilla con delicadeza.
Eres una vidente de sangre, respondió, una humana nacida con la capacidad de percibir el futuro a través de sueños. Creíamos que vuestra línea se había extinguido hace siglos. Mercia se estremeció bajo su tacto frío. ¿Por qué yo? Esa, sonrió Keltorn con una expresión enigmática, es la pregunta que todos nos hacemos, pequeña profetisa, y que pronto tendremos que responder. El ataque llegó con los primeros rayos del amanecer, tal como Mercia había previsto. La Orden de la Espada Flamígera, cazadores de vampiros que se creían bendecidos por algún dios olvidado, emergió de los bosques circundantes como una marea silenciosa. Lo que no esperaban era encontrar a la guardia de Umbrafell completamente alerta, apostada estratégicamente en cada entrada, incluidas las secretas que el traidor había revelado. Desde una torre alta, Mercia observaba la batalla junto a Elara. Los vampiros más antiguos se habían retirado a las cámaras profundas, donde la luz solar no podía alcanzarlos, pero los más jóvenes y los guardias Dhampir, mestizos de vampiro y humano que podían tolerar la luz diurna, defendían ferozmente las murallas. Nunca había visto algo así, murmuró Elara, mientras abajo un cazador era levantado del suelo por un vampiro que después lo lanzaba contra sus compañeros. Normalmente los ataques nos toman por sorpresa. Siempre hay bajas entre nosotros. Mercia apretó las manos contra la piedra fría del alféizar. Cada grito, cada cuerpo caído, pesaba en su conciencia. Su advertencia había salvado a muchos en Umbrafell, pero también había condenado a aquellos atacantes que, desde su perspectiva, luchaban contra monstruos. La batalla no duró mucho. Superados en número y sorprendidos por la preparación de sus enemigos, los cazadores pronto se batieron en retirada, dejando tras de sí a sus caídos y a varios prisioneros que fueron arrastrados a las mazmorras del castillo. Cuando el sol alcanzó su cenit, una extraña calma descendió sobre Umbrafell. Los sirvientes limpiaban la sangre de los patios, los heridos recibían atención y los muertos, de ambos bandos, eran preparados según sus respectivas tradiciones. Un guardia apareció en la puerta de la habitación donde Mercia y Elara se habían refugiado. «El señor requiere su presencia en las cámaras del consejo», anunció con formalidad. Mercia siguió al guardia a través de corredores que ahora conocía mejor, descendiendo hacia las profundidades donde el Consejo de Sangre se reunía. Esta vez, sin embargo, no la condujeron a la sala circular, sino a una antecámara más pequeña e íntima. Allí encontró a Kelthorn solo, sentado frente a una mesa donde un antiguo libro yacía abierto. «Has salvado muchas vidas hoy», dijo el vampiro sin preámbulos, «incluyendo, posiblemente, la mía». «También he causado muchas muertes», respondió Mercia, la culpa evidente en su voz. Kelthorn la estudió con curiosidad. «¿Lamentas haber advertido sobre el ataque?» «No», respondió ella tras un momento de reflexión. «Lamento que haya sido necesario». El vampiro asintió como si su respuesta confirmara algo que ya sabía. «Siéntate», indicó, señalando una silla frente a él. «Es hora de que conozcas tu historia, nuestra historia». Mercia obedeció, notando que por primera vez desde su llegada, Kelthorn la trataba como a una igual, no como a una posesión curiosa. «Los videntes de sangre son raros incluso entre los fenómenos humanos», comenzó él, pasando suavemente las páginas amarillentas del libro. «Aparecen quizás una vez cada siglo, siempre en linajes específicos, aunque a veces la habilidad se salta generaciones enteras». Giró el libro para que ella pudiera ver una ilustración. Una mujer con los ojos completamente blancos, rodeada de figuras sombrías que parecían susurrarle al oído. «En la antigüedad eran venerados como oráculos», continuó. «Después, cuando las religiones cambiaron, fueron perseguidos como brujas, pero nosotros, los sangre antigua,
Siempre hemos reconocido su valor. ¿Por qué puedo ver estas cosas?, preguntó Mercia, estudiando la inquietante imagen. ¿Es algún tipo de magia? Keltorn sonrió levemente. La magia, querida Mercia, es simplemente ciencia que aún no comprendemos. Tu don es biológico, por así decirlo. Tu sangre contiene propiedades únicas que permiten a tu mente percibir fragmentos del futuro mientras duermes. «Mi sangre», repitió ella, comprendiendo de pronto. «Por eso me comprasteis, por mi sangre». El vampiro no lo negó. «Originalmente, sí. Cuando tus padres vinieron a ofrecerte, mencionaron tus pesadillas, cómo a veces murmurabas eventos que después ocurrían. Enviamos espías para confirmarlo. Te observamos durante meses». Mercia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuánto tiempo había sido vigilada sin saberlo? ¿Y ahora?, preguntó, intentando mantener la compostura. ¿Me convertiréis en una fuente de alimento especial? ¿En un objeto de experimentación? Kelthorn cerró el libro con un movimiento deliberado. Ahora te ofrezco una elección, algo que tus padres nunca te dieron. Puedes servir al Consejo de Sangre como vidente, respetada y protegida. O puedes marcharte, con suficientes riquezas para comenzar una nueva vida lejos de aquí. La propuesta la dejó sin palabras. Libertad. La palabra resonaba en su mente como una promesa imposible. Pero, ¿a dónde iría? ¿Qué haría una mujer sola en un mundo que valoraba tan poco a las de su clase y que además temería su don si lo descubrieran? «Si me quedo», dijo finalmente, «¿seré una prisionera? Serás una consejera», corrigió él. «Con ciertas restricciones, por supuesto. Tu don es demasiado valioso para arriesgarlo. ¿Y mi sangre?», insistió, sosteniendo su mirada dorada sin parpadear. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro del vampiro. «Tu sangre permanecerá en tus venas, a menos que decidas lo contrario. Los videntes pierden su don al ser convertidos o drenados. Sería un desperdicio». Mercia contempló sus opciones: libertad en un mundo hostil o una jaula dorada con propósito y protección. «Me quedaré», decidió finalmente, «pero con condiciones». Las cejas de Kelthorn se arquearon, más divertido que ofendido por su audacia. «Condiciones. Fascinante. Continúa». «Quiero aprender», declaró Mercia, «sobre mi don, sobre la historia de los videntes, sobre vuestro mundo. Quiero acceso a la biblioteca y a maestros que puedan enseñarme». El vampiro asintió lentamente. «¿Algo más? Quiero ayudar a decidir cómo se usa mi don», añadió con firmeza. «No seré una herramienta pasiva». Kelthorn la estudió en silencio durante un largo momento. Finalmente, extendió su mano pálida sobre la mesa. «Tenemos un acuerdo, Mercia Vaelwyn. Bienvenida oficialmente al servicio de la casa Draegor». Cuando sus dedos tocaron los de él, un escalofrío recorrió su espina dorsal. No de miedo, sino de reconocimiento, como si alguna parte ancestral de ella hubiera estado esperando este momento durante generaciones. Los días siguientes transformaron la vida de Mercia completamente. Se le asignaron aposentos más amplios cerca de las habitaciones privadas de Kelthorn y comenzó a recibir instrucción formal sobre la historia de los videntes y cómo canalizar sus visiones. Su instructora principal era Lady Lysandra, una vampira de 3000 años que había conocido a docenas de videntes a lo largo de su existencia. «Tu don es fuerte pero desenfocado», explicaba la antigua vampira mientras caminaban por los jardines nocturnos de Umbrafell. «Tus visiones llegan caóticas, mezcladas con símbolos personales y temores propios. Debemos enseñarte a filtrar lo verdadero de lo imaginado». Mercia aprendió a meditar antes de dormir, a mantener un diario de sueños que revisaba cada mañana con Lady Lysandra, y a reconocer la diferencia entre pesadillas ordinarias y visiones proféticas. Estas últimas tenían una cualidad distintiva.
un sabor metálico en la boca al despertar, un zumbido en los oídos que persistía durante varios minutos. También comenzó a asistir a las reuniones del Consejo de Sangre como observadora, sentada ligeramente detrás de Keltorn, mientras los vampiros discutían política, territorio y las crecientes tensiones con otros clanes. Fue durante una de estas reuniones, 3 semanas después de la batalla con los cazadores, cuando tuvo su primera visión mientras estaba despierta. El consejero Valkyr, un vampiro de linaje nórdico, argumentaba sobre la necesidad de expandir sus territorios hacia el este, cuando la voz de Mercia se desvaneció en un zumbido distante. Las antorchas parecieron difuminarse, y sobre la realidad presente se superpuso otra escena: bosques ardiendo, aldeas destruidas y una figura alta sosteniendo una espada que goteaba sangre bajo la luna llena. La figura se volvió hacia ella y Mercia reconoció el rostro de Valkyr, sus ojos completamente rojos, presas de una sed insaciable. «No», susurró, pero su voz sonó extrañamente distante. «La expansión traerá muerte y exposición. Los humanos responderán con fuego y acero. Umbrafell arderá antes del próximo solsticio si cruzáis el río Svartal». Las palabras brotaron de ella como agua de un manantial, sin que pudiera controlarlas. Cuando la visión se disipó, encontró a todo el consejo mirándola en absoluto silencio. Valkyr, pálido incluso para un vampiro, había retrocedido como si ella fuera más peligrosa que cualquier cazador. Keltorn, sin embargo, sonreía con satisfacción apenas contenida. «El don se fortalece», murmuró solo para que ella lo escuchara, «más rápido de lo que esperábamos». Esa noche, mientras regresaba a sus aposentos, Mercia se detuvo frente a un antiguo espejo en el corredor. Su reflejo le devolvió una mirada extraña, como si contemplara a una desconocida. Ya no era la joven insegura que había llegado a Umbrafell como mercancía. Algo nuevo crecía en ella, algo poderoso y antiguo que la asustaba y fascinaba a partes iguales. Y mientras observaba su reflejo por un instante fugaz, le pareció que sus ojos brillaban con un destello dorado, como los de Keltorn. ¿Te está gustando esta historia? Entonces, no olvides suscribirte y contarnos desde qué ciudad nos estás viendo en los comentarios. El invierno cedía lentamente ante los primeros indicios de primavera. 3 meses habían transcurrido desde la llegada de Mercia a Umbrafell, y el castillo que una vez temió se había convertido en algo cercano a un hogar. Sus visiones, ahora casi diarias, habían evitado conflictos territoriales, descubierto conspiraciones internas e incluso predicho una tormenta devastadora que habría destruido la flota comercial de los Draegor. En los círculos vampíricos, su nombre comenzaba a pronunciarse con una mezcla de respeto y temor. La vidente de Umbrafell, la llamaban, y algunos clanes habían enviado emisarios con regalos y peticiones de audiencia, ansiosos por obtener fragmentos de futuro para sus propios intereses. Keltorn rechazaba la mayoría de estas solicitudes, protegiendo a Mercia con un celo que sorprendía incluso a sus consejeros más cercanos. La relación entre el señor vampiro y su vidente humana había evolucionado de manera inesperada. Las horas que pasaban juntos estudiando textos antiguos, analizando sus visiones o simplemente conversando en los jardines nocturnos habían creado un vínculo que trascendía las diferencias entre sus especies. Esta noche, sin embargo, Keltorn había accedido a recibir a una delegación particularmente significativa, representantes del Consorcio Oriental, una alianza de clanes vampíricos que controlaban las rutas comerciales desde los confines de Europa hasta las tierras exóticas del este. Mercia se preparaba en sus aposentos mientras Elara ajustaba los detalles de un vestido de seda negra
con intrincados bordados plateados que representaban constelaciones. «El consorcio es poderoso», explicaba el ara mientras cepillaba su cabello. «Se dice que su líder, el duque Lazarus, tiene más de 5000 años y que bebió la sangre de emperadores cuando Roma era apenas una aldea de pastores. ¿Por qué accedió Lord Kelthorne a recibirlos?», preguntó Mercia. «Siempre ha sido receloso de las alianzas externas». El ara bajó la voz, aunque estaban solas. «Los tiempos cambian. Los cazadores se organizan como nunca antes. Ya no son fanáticos aislados, sino ejércitos bien financiados, y los humanos comunes empiezan a desarrollar tecnologías que podrían amenazar incluso a los sangre antigua». Mercia asintió, recordando las visiones fragmentadas que había tenido sobre artefactos metálicos que escupían fuego y muerte. El mundo estaba cambiando y hasta los inmortales debían adaptarse o perecer. Cuando finalmente descendió al gran salón, la encontró transformada. Candelabros de plata iluminaban cada rincón con un resplandor fantasmal y los miembros de la corte vampírica vestían sus mejores galas. Kelthorne, imponente en su trono de obsidiana, llevaba una armadura ceremonial de escamas negras que captaban la luz como el caparazón de un escarabajo exótico. Le indicó que ocupara un asiento a su derecha, una posición de honor que generó murmullos entre los cortesanos. Hasta ahora, Mercia siempre había permanecido ligeramente apartada durante las ceremonias formales. «Esta noche», murmuró Kelthorne para que solo ella pudiera oírlo, «no eres mi consejera, sino mi igual ante nuestros invitados. Observa todo. Confío en tu intuición tanto como en tus visiones». Antes de que pudiera responder, las enormes puertas del salón se abrieron y la delegación del Consorcio Oriental hizo su entrada. 12 figuras avanzaron con movimientos perfectamente sincronizados, sus rostros parcialmente ocultos por elaboradas máscaras doradas y plateadas. Sus ropajes, una mezcla de estilos europeos y orientales, parecían cambiar de color con cada paso. Al frente caminaba un hombre alto y delgado como un junco, cuya presencia parecía distorsionar el aire a su alrededor. Su máscara, a diferencia de las otras, estaba tallada en lo que parecía jade negro, con incrustaciones de rubíes alrededor de los ojos. «Duque Lazarus», anunció Mordrad. «El señor de Umbrafell le da la bienvenida a su fortaleza». El líder del consorcio se detuvo a una distancia respetuosa del trono y realizó una reverencia que, aunque perfecta en su ejecución, contenía un sutil aire de condescendencia. «Lord Kelthorne». Su voz era suave como seda, con un acento imposible de ubicar. «El consorcio agradece vuestra hospitalidad. Traemos regalos y propuestas que beneficiarán a ambas facciones en estos tiempos inciertos». Con un gesto elegante, uno de sus acompañantes avanzó portando un cofre de madera lacada. Al abrirlo, reveló un conjunto de cristales traslúcidos que emitían un tenue resplandor azulado. «Lágrimas de dragón», explicó Lazarus, «cristalizaciones de sangre de los últimos grandes dragones de las montañas del Himalaya, disueltas en sangre humana y consumidas durante la luna nueva, multiplican temporalmente la fuerza y resistencia de cualquier vampiro». Kelthorne observó los cristales con interés controlado, pero Mercia sintió una inquietud inmediata. Algo en aquellas piedras luminosas despertaba un eco perturbador en su mente, como el preludio de una visión que se negaba a formarse completamente. «Un regalo generoso», respondió Kelthorne. «¿Y qué propuesta acompaña a tan extraordinaria ofrenda?». Lazarus hizo un gesto y sus acompañantes se retiraron a los márgenes del salón, dejándolo solo frente al trono. «La supervivencia de nuestra especie está amenazada como nunca antes», comenzó. «Los humanos se vuelven más numerosos, más organizados y más letales con cada generación.
Los cazadores comparten conocimientos a través de continentes. Si no nos unimos, estamos condenados a la extinción. Los Dregor han sobrevivido milenios manteniendo su independencia, respondió Keltorn con voz neutra. ¿Por qué cambiar ahora? Lazarus inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos rubí brillando tras la máscara. Porque ahora tenéis algo que el consorcio desea desesperadamente. O debería decir, alguien. Su mirada se posó en Mercia, y ella sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No era la habitual curiosidad que despertaba en los vampiros visitantes, sino algo más profundo, más hambriento. La vidente de Umbrafell, continuó Lazarus. Los rumores sobre sus dones han llegado incluso a nuestras tierras lejanas. Se dice que puede ver semanas en el futuro con claridad asombrosa. Keltorn se tensó imperceptiblemente. Mercia Vaelwyn es miembro respetado de mi corte, no una mercancía para negociar. La risa de Lazarus resonó como cristales rotos. Por supuesto, lejos de mí sugerir algo tan vulgar, el consorcio propone una alianza formal. Compartiremos nuestros vastos recursos, conocimientos acumulados durante milenios y protección contra los cazadores. A cambio, solicitamos acceso regular a las visiones de vuestra vidente. Mercia sintió la mirada de Keltorn sobre ella, interrogante. Habían acordado que tendría voz en cómo se utilizaba su don, y este era precisamente el tipo de situación que habían discutido. De pronto, la temperatura del salón pareció descender. Las antorchas vacilaron, y Mercia sintió el familiar zumbido en sus oídos que precedía a una visión. Esta vez, sin embargo, no llegaron imágenes concretas, sino una sensación abrumadora: peligro, traición, muerte. Y algo más, algo que no había experimentado antes con tanta claridad: hambre, un hambre antigua e insaciable que amenazaba con consumirlo todo. No, dijo en voz alta, sorprendiendo a todos, incluida ella misma. El consorcio no busca una alianza, sino absorción. Los cristales son parte del engaño. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Los acompañantes de Lazarus se tensaron, preparados para atacar al menor indicio. Keltorn, sin embargo, permaneció impasible, sus ojos dorados fijos en el líder del consorcio. «Explícate, vidente», ordenó Lazarus, toda pretensión de cortesía evaporada de su voz. Mercia se levantó, sorprendida por su propia audacia. Los cristales no provienen de dragones, sino de vampiros antiguos drenados hasta la muerte mediante un ritual prohibido. Las palabras fluían a través de ella como si alguien más las pronunciara. Fortalecen temporalmente, sí, pero crean una adicción irreversible. El consorcio ha esclavizado a clanes enteros mediante este método. Lazarus permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego, con un movimiento deliberado, se quitó la máscara. Su rostro era hermoso de una manera inhumana, con pómulos pronunciados y ojos completamente negros, sin iris ni esclerótica visible. «Fascinante», murmuró, estudiando a Mercia como un entomólogo estudiaría una especie de insecto desconocida. «Los rumores no te hacen justicia, pequeña vidente. Tu don es más profundo de lo que creíamos. Lo que no entiendo es cómo pudiste percibir...» «Suficiente», interrumpió Keltorn, levantándose de su trono. «El Consejo de Sangre de Umbrafell declina vuestra propuesta, duque Lazarus. Os concederemos paso seguro para abandonar nuestros territorios antes del amanecer». La tensión en el salón era palpable. Durante un momento, pareció que la situación estallaría en violencia abierta, pero Lazarus, tras sostener la mirada de Keltorn, inclinó levemente la cabeza. «Como deseéis», dijo con voz sedosa, «pero considerad cuidadosamente vuestra posición, Lord Keltorn. El mundo cambia, los solitarios perecerán». Mientras la delegación se retiraba con la misma precisión mecánica con que había entrado, Mercia sintió que las rodillas le fallaban.
Keltorn estuvo a su lado en un instante, sosteniéndola discretamente. ¿Qué viste?, susurró, mientras los cortesanos murmuraban entre sí. No fue una visión normal, respondió ella temblando ligeramente. Fue como si pudiera sentir sus intenciones. Hay oscuridad en él, Keltorn, una oscuridad antigua que busca engullirlo todo. El vampiro asintió gravemente. El consorcio no aceptará nuestro rechazo sin represalias, murmuró. La guerra es inevitable ahora. Mercia levantó la mirada hacia él, la realización golpeándola con fuerza. Lo sabías. Sabías que rechazarías su oferta incluso antes de escucharla. Una sonrisa enigmática curvó los labios de Keltorn. Digamos que tenía un presentimiento. Aquella noche, mientras la corte se sumía en frenéticos preparativos para el conflicto inminente, Mercia comprendió que su posición en Umbrafell había cambiado fundamentalmente. Ya no era una curiosidad o incluso una consejera. Se había convertido en el centro de una tormenta que amenazaba con arrasar el delicado equilibrio de poder que había mantenido la paz entre los clanes vampíricos durante siglos, y en algún lugar más allá de las montañas sentía la presencia vigilante de Lazarus, cuyos ojos negros parecían observarla incluso a través de la distancia, pacientes como solo puede serlo un ser que ha contemplado el paso de milenios. La guerra que Mercia había previsto no llegó con ejércitos marchando sobre las colinas, sino como una niebla insidiosa que se filtraba por las grietas de Umbrafell. Primero fueron los ataques aislados, mensajeros interceptados, patrullas desaparecidas, aliados humanos encontrados exangües en sus lechos. Luego llegaron los sabotajes, pozos envenenados en las aldeas bajo protección Dregor, rutas comerciales bloqueadas, rumores cuidadosamente sembrados entre la población local sobre horribles experimentos realizados en el castillo. A medida que el cerco invisible se estrechaba, la corte de Keltorn se transformaba. Los bailes y festines dieron paso a consejos de guerra. Las salas de música se convirtieron en arsenales. Las risas frívolas fueron reemplazadas por el constante martilleo de herreros forjando armas capaces de herir incluso a los sangre antigua. Mercia había pasado las últimas 6 semanas en un estado de agotamiento permanente. Sus visiones, cada vez más frecuentes e intensas, la asaltaban no solo en sueños, sino a plena luz del día, dejándola desorientada y débil. Lady Lysandra había insistido en que descansara, advirtiendo que forzar el don podría consumirla desde dentro, pero los tiempos desesperados exigían medidas desesperadas. Esta mañana, mientras el sol invernal se filtraba débilmente a través de sus ventanas, Mercia se encontraba estudiando mapas desplegados sobre una mesa. Cada marca representaba un avistamiento confirmado de agentes del consorcio, formando un patrón que se cerraba inexorablemente alrededor de Umbrafell. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cálculos. Elara entró, portando una bandeja con té de hierbas y pan recién horneado. «Deberías comer algo», dijo la doncella, depositando la bandeja junto a los mapas. «Llevas días apenas probando bocado». Mercia asintió distraídamente, sus ojos aún fijos en los patrones que intentaba descifrar. «Hay algo que no entiendo», murmuró. «¿Por qué el consorcio está invirtiendo tantos recursos en esto? Umbrafell es poderoso, pero no tanto como para justificar este asedio prolongado». Elara se sentó frente a ella, su rostro normalmente sereno mostrando preocupación. «No es el castillo lo que quieren», dijo en voz baja. «Es a ti». Mercia levantó la mirada, sorprendida por la franqueza de su amiga. «¿A mí? Soy valiosa para Keltorn, sí, pero el consorcio tiene recursos para encontrar otros videntes». Elara negó con la cabeza. «¿No lo entiendes? No hay otros videntes, Mercia, no ahora. El consorcio se aseguró de ello.
Un escalofrío recorrió la espalda de Mercia. ¿Qué quieres decir? Elara miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. He escuchado conversaciones entre los ancianos. Durante el último siglo, el consorcio ha estado cazando sistemáticamente a cualquier humano con el don de la visión. Los que no podían ser controlados eran eliminados. Pero eso es... Mercia buscó la palabra adecuada. Genocidio. Los vampiros tienen una perspectiva diferente sobre la vida humana, respondió Elara con amargura. Para muchos de los antiguos, sois poco más que ganado con talentos ocasionales. Keltorn es diferente, pero incluso él se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. ¿Incluso él qué? Presionó Mercia. Elara suspiró. Incluso él tiene secretos que lleva siglos guardando. Secretos sobre tu linaje, sobre por qué realmente te trajo aquí. Antes de que Mercia pudiera exigir más explicaciones, la puerta se abrió nuevamente. Keltorn entró con la silenciosa gracia que caracterizaba todos sus movimientos. A pesar de no haber dormido en semanas, su rostro permanecía impecable, aunque Mercia había aprendido a detectar las sutiles señales de tensión en la comisura de sus ojos. Elara se levantó inmediatamente y, con una reverencia, abandonó la habitación. «Tus mapas son impresionantes», comentó Keltorn, estudiando el trabajo de Mercia. «Incluso mis estrategas más experimentados no habían detectado este patrón en el sureste. Es como si estuvieran buscando algo», respondió ella, señalando una zona montañosa escasamente poblada. «Las patrullas del consorcio vuelven repetidamente a esta región, pero no hay nada de valor estratégico allí». Keltorn se tensó imperceptiblemente. «Nada de valor ahora», murmuró. «Pero hace siglos...» Sus ojos se encontraron con los de Mercia, y ella vio algo que nunca había presenciado en él: duda. «¿Qué hay allí?», preguntó, sintiendo que se acercaban a una verdad largamente oculta. El vampiro se acercó a la ventana, contemplando el paisaje nevado que se extendía hasta el horizonte. «El valle de las sombras susurrantes», respondió finalmente, «el lugar donde nació tu linaje». El zumbido familiar comenzó en los oídos de Mercia, pero esta vez no trajo imágenes del futuro, sino fragmentos del pasado. Una aldea oculta entre montañas escarpadas, mujeres con ojos como los suyos, cantando bajo la luna llena, sangre derramada sobre piedras antiguas, gritos, fuego. «¿Qué me estás ocultando?», susurró, sosteniendo el borde de la mesa para mantenerse en pie mientras las visiones la asaltaban. Keltorn se volvió hacia ella, su rostro una máscara indescifrable. «Tu don no es accidental, Mercia. Las mujeres de tu linaje han sido videntes desde tiempos inmemoriales. Descendéis de una sacerdotisa que bebió de la fuente original, la misma que transformó a los primeros vampiros». «Eso es imposible», objetó ella. «Mi familia eran simples comerciantes. Tus padres no eran tu verdadera familia», respondió Keltorn con suavidad. «Fuiste adoptada cuando eras apenas una niña. Ellos no lo sabían, por supuesto. Se les entregó una huérfana cuyo origen se mantuvo en secreto». El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Mercia. Las implicaciones de esta revelación eran demasiado vastas para procesarlas de inmediato. ¿Quién organizó esto? Keltorn sostuvo su mirada sin parpadear. «Yo lo hice. He estado vigilándote desde tu nacimiento». La traición fue como un puñal helado en su corazón. Todo lo que creía saber, todas las coincidencias que habían formado su destino, habían sido orquestadas por el ser que ahora estaba frente a ella. «¿Por qué?», su voz era apenas audible. «Para protegerte», respondió él. «El último linaje puro de videntes, oculto a plena vista mientras el consorcio exterminaba a todos los demás». «¿Protegerme?». La ira comenzaba a reemplazar la conmoción inicial. «¿Colocándome con padres que me despreciaban? ¿Permitiendo que me vendieran como ganado?».
Keltorn no se inmutó ante su furia. Era necesario. Si hubieras crecido conociendo tu verdadero potencial, habrías llamado la atención demasiado pronto. Tu dolor te mantuvo invisible hasta que estuviste lista. Mercia rió amargamente. Mi dolor, como si fuera una especia que necesitaba sazonarse con sufrimiento para alcanzar el punto perfecto. El don se activa plenamente a través del trauma, explicó Keltorn con la fría lógica de quien ha visto pasar siglos. Siempre ha sido así. Las visiones más poderosas nacen del dolor más profundo. Mercia sintió náuseas ante la calculada crueldad de todo el plan. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso en tu gran estrategia? ¿Más sufrimiento para potenciar mis visiones? El vampiro se acercó a ella, y por primera vez Mercia vio algo parecido al arrepentimiento en sus ojos dorados. Ahora debemos enfrentar las consecuencias de mis acciones, dijo. El consorcio ha descubierto lo que eres realmente. No buscan simplemente a una vidente, buscan a la última descendiente de la línea primordial. Tu sangre podría otorgarles un poder que el mundo no ha visto en milenios. Antes de que Mercia pudiera responder, un estruendo sacudió los cimientos del castillo. Alarmas comenzaron a sonar por todas partes y gritos de batalla llenaron los corredores. Keltorn se movió con velocidad sobrenatural hacia la ventana. «Han llegado», murmuró, «antes de lo que preveíamos». Desde su posición, Mercia pudo ver lo impensable, una marea de figuras oscuras ascendiendo por los acantilados que siempre se habían considerado inescalables. No eran humanos, ni siquiera vampiros comunes. Eran formas contorsionadas que se movían como insectos, arrastrándose por la piedra vertical como si desafiaran la gravedad misma. «Engendros de sombra», explicó Keltorn, desenvainando una espada que parecía absorber la luz a su alrededor. «Lazarus ha enviado a sus peores creaciones contra nosotros». Mordrath apareció en la puerta, su habitual compostura reemplazada por urgencia. «Mi señor, han brechado las defensas inferiores. Los Dhampir no pueden contenerlos». Keltorn asintió gravemente. «Activa el protocolo crepuscular. Evacúa a los humanos y a los jóvenes. Los sangre antigua nos reuniremos en el salón de obsidiana». Mientras Mordrath se retiraba para cumplir las órdenes, Keltorn se volvió hacia Mercia. «Sé que tienes todas las razones para odiarme», dijo con intensidad, «pero ahora debes confiar en mí una última vez. Tu destino es más grande que esta fortaleza, más grande que cualquiera de nosotros». Extendió su mano hacia ella, un gesto que contenía tanto una súplica como una orden. «Ven conmigo, vidente de la línea primordial. Es hora de que conozcas la verdad completa sobre quién eres realmente». Mercia contempló la mano extendida mientras los sonidos de batalla se intensificaban a su alrededor. A pesar de la traición, a pesar de la manipulación, una parte de ella reconocía que Keltorn era su única esperanza de sobrevivir y descubrir la verdad sobre su origen. Con el corazón dividido entre la furia y la necesidad, tomó su mano. Juntos se dirigieron hacia las profundidades del castillo, mientras Umbrafell temblaba bajo el asalto de criaturas que no deberían existir en ningún mundo racional. Las entrañas de Umbrafell nunca habían parecido tan laberínticas. Keltorn guiaba a Mercia a través de pasadizos ocultos tras tapices centenarios, escaleras talladas en la roca viva que descendían en espiral hacia el corazón de la montaña. Arriba, los sonidos de batalla se intensificaban, metal contra carne, gritos inhumanos, el crujido de madera ardiendo. Los engendros de sombra no pueden ser derrotados con armas convencionales, explicaba Keltorn mientras avanzaban. Son manifestaciones de magia antigua, creados mediante rituales que se creían olvidados. ¿Cómo los detendremos entonces?, preguntó Mercia, jadeando para seguir el paso sobrenatural del vampiro. No podemos detenerlos.
La respuesta fue directa, sin pretensión de falsa esperanza. Umbrafel caerá hoy. Lo hemos sabido desde que rechazamos la oferta del consorcio. Esta revelación golpeó a Mercia como agua helada. ¿Todo esto era parte de tu plan? ¿Sacrificar el castillo y a todos sus habitantes? Keltorn se detuvo frente a una puerta circular de metal oscuro, cubierta de glifos que parecían moverse bajo la luz temblorosa de las antorchas. No todos perecerán, respondió, presionando su palma contra el centro de la puerta. Los más jóvenes y los humanos serán evacuados a través de túneles que el consorcio desconoce. Los Sangre Antigua lucharemos hasta el final para ganar tiempo. La puerta se abrió con un gemido metálico, revelando una cámara circular. En su centro, sobre un pedestal de mármol negro, descansaba un cofre de madera petrificada. El verdadero Umbrafel no es un castillo, Mercia, continuó Kael'thorn mientras cerraba la puerta tras ellos. Es un linaje, una misión que ha perdurado milenios. La cámara estaba iluminada por cristales fosforescentes incrustados en las paredes, emitiendo un resplandor azulado que recordaba a Mercia las lágrimas de dragón que Lazarus había ofrecido. Pero estos cristales emanaban una energía diferente, más pura, casi reconfortante. ¿Qué es este lugar?, preguntó, sintiendo que el aire mismo vibraba con poder ancestral. La cámara de las memorias, respondió Kael'thorn acercándose al cofre. El repositorio de verdades que han sido ocultadas incluso a la mayoría de los inmortales. Con reverencia, abrió el cofre. Dentro había un único objeto, un medallón de plata ennegrecida, con una gema roja en su centro que pulsaba como un corazón vivo. Este medallón perteneció a la primera de tu linaje, explicó levantándolo cuidadosamente. Eilith, sacerdotisa del pueblo que habitó estas montañas hace 8000 años. Ella fue quien descubrió la fuente primordial, un manantial subterráneo cuyas aguas tenían propiedades transformadoras. Mercia observaba hipnotizada el medallón pulsante. ¿La fuente que creó a los primeros vampiros? Kael'thorn asintió. Eilith bebió de esas aguas, pero, a diferencia de los guerreros que se transformaron en los primeros Sangre Antigua, ella permaneció humana. Sin embargo, el contacto con la fuente alteró su sangre, otorgándole el don de la visión profética. Ese don se transmitió a sus descendientes, siempre a través de la línea femenina, fortaleciéndose con cada generación. Un temblor sacudió la cámara, desprendiendo polvo del techo. La batalla se acercaba. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, preguntó Mercia, sintiendo que se aproximaban al núcleo de la verdad. Kael'thorn la miró directamente, sus ojos dorados brillando con intensidad febril. Tú eres la última, Mercia, la culminación de 8 milenios de linaje ininterrumpido. En tu sangre corre la esencia más pura de la fuente primordial, más potente que en cualquiera de tus antepasadas. Extendió el medallón hacia ella. Por eso Lazarus te busca con tanta desesperación. Tu sangre podría otorgarle un poder que ni siquiera los más antiguos de nosotros poseemos, la habilidad de caminar bajo el sol sin temor, de crear ejércitos de vampiros inmunes a las debilidades tradicionales. Con ese poder, el consorcio sometería tanto a humanos como a inmortales bajo su dominio. Otro estruendo, más cercano. Gritos que helaban la sangre reverberaron a través de los muros de piedra. Entonces debemos huir, dijo Mercia, la urgencia evidente en su voz. Usar los túneles de evacuación que mencionaste. Kael'thorn negó lentamente. No hay escape, mi querida vidente. El consorcio no descansará hasta encontrarte. Hay una sola manera de proteger lo que llevas en tu sangre. Su mirada se intensificó y Mercia comprendió con horror lo que implicaba. «¿Quieres convertirme?», susurró. «Quiero liberarte», corrigió él. «La transformación destruirá el don de la visión, pero
preservará tu esencia. Tu sangre se volverá inútil para los propósitos de Lazarus. Mercia retrocedió instintivamente. Me has manipulado toda mi vida para este momento, acusó. Me colocaste con una familia que me despreciaría, permitiste que me vendieran, todo para que mi don floreciera a través del dolor. ¿Y ahora quieres destruirlo? Quiero salvarte. La voz de Kael'thorn adquirió una intensidad que ella nunca había escuchado. He vigilado a tu linaje durante 4000 años, Mercia. He visto a cada una de tus antepasadas nacer, florecer y morir. Las he protegido en las sombras, asegurándome de que el don se transmitiera intacto hasta ti. Un nuevo impacto, tan cercano que fragmentos de roca se desprendieron del techo. El tiempo se agotaba. ¿Por qué yo?, exigió Mercia. ¿Qué me hace tan especial entre todas ellas? Kael'thorn se acercó, su rostro a centímetros del suyo, porque las estrellas predijeron que serías tú quien enfrentaría la prueba final. La última vidente pura, nacida bajo la convergencia de la luna sangrienta y la corona estelar, la única capaz de ver no solo el futuro, sino todas las ramificaciones posibles del destino. Tomó sus manos entre las suyas, el medallón atrapado entre ambos, y porque, a diferencia de las demás, tú eres la única por quien he sentido algo más que deber o responsabilidad. La confesión quedó suspendida entre ellos, inesperada y devastadora en su sinceridad. Por primera vez, Mercia vio más allá de la máscara del señor vampiro, hasta el hombre que había sido hace milenios, un ser capaz de sentir, de dudar, de amar. Un estruendo final sacudió la cámara. La puerta circular se combó hacia adentro, como si una fuerza monstruosa la presionara desde el exterior. «Se nos acaba el tiempo», urgió Kael'thorn. «Debes decidir ahora, transformación o captura. No hay tercera opción». Mercia cerró los ojos, buscando en su interior. Su don, aquel que tanto había temido y después aprendido a valorar, era parte fundamental de su identidad. Podría renunciar a él incluso para salvarse, pero entonces lo sintió. El zumbido familiar en sus oídos, el sabor metálico en su boca. Una visión llegaba, más clara y poderosa que cualquier otra que hubiera experimentado. Vio a Lazarus bebiendo su sangre, transformándose en algo más monstruoso que cualquier vampiro. Lo vio caminando bajo el sol abrasador, liderando ejércitos de criaturas híbridas contra ciudades humanas. Vio el mundo sumido en oscuridad, con los supervivientes convertidos en ganado para alimentar a una nueva raza de depredadores inmortales. Y entonces vio otra posibilidad, ella misma, transformada pero conservando un eco de su don, algo que nunca había sucedido antes. Una nueva clase de ser, ni humana ni completamente vampira, capaz de navegar entre ambos mundos. La vio liderando una resistencia contra el consorcio, uniendo a humanos y vampiros tradicionales bajo una causa común. La puerta cedió con un chirrido metálico. Figuras distorsionadas comenzaron a filtrarse por la abertura, sus extremidades demasiado largas, sus rostros apenas reconocibles como humanoides. «Ahora, Mercia», gritó Kael'thorn, desenvainando su espada negra. En ese instante de claridad perfecta, Mercia tomó su decisión, aferró el medallón con fuerza y miró a Kael'thorn directamente a los ojos. «Hazlo», dijo con voz firme, «pero no por miedo o por huir, lo hago para luchar». Sin vacilar, Kael'thorn la atrajo hacia sí. Sus labios rozaron su cuello en lo que casi parecía una caricia. «Perdóname, Mercia», susurró contra su piel, «por todo». El dolor fue agudo pero breve, como 1000 agujas penetrando simultáneamente su carne. Sintió cómo la vida se drenaba de ella, reemplazada por un frío que se extendía desde su cuello hasta las puntas de sus dedos. Mientras su conciencia humana se desvanecía, las visiones llegaron en cascada, pasado,
presente y futuros posibles mezclándose en un caleidoscopio de imágenes. Vio a sus antepasadas, mujeres con sus mismos ojos verdes, susurrándole secretos a través de los milenios. Vio a Keltorn, más joven y humano, bebiendo de la fuente primordial junto a los primeros vampiros, y vio el futuro que se abría ante ella, un camino de sangre y fuego, pero también de esperanza. Los engendros de sombra irrumpieron completamente en la cámara, rodeándolos en un círculo que se estrechaba. Keltorn se separó de ella, su boca manchada con su sangre, y enfrentó a las criaturas con su espada negra. «¡Lazarus!», gritó al vacío. «¡Llegas tarde! Lo que buscabas ya no existe». Una figura emergió entre los engendros. Lazarus, sin su máscara, revelando un rostro que apenas conservaba rasgos humanos. Sus ojos, ahora completamente rojos, se posaron en Mercia mientras ella se desplomaba. «Tonto sentimental», siseó. «La transformación no la salvará de mí. Simplemente tendré que destruirla y buscar a la siguiente de su linaje». «No habrá siguiente», respondió Keltorn, colocándose protectoramente ante Mercia. «Ella es la última. El ciclo termina aquí». Mercia, entre las brumas de la transformación, intentó mantenerse consciente. Sentía su cuerpo muriendo y renaciendo simultáneamente, cada célula transformándose en algo nuevo. El medallón en su mano pulsaba con mayor intensidad, sincronizándose con los latidos cada vez más débiles de su corazón. Con un rugido inhumano, Lazarus se lanzó hacia ellos. Keltorn lo interceptó, su espada trazando arcos letales en el aire confinado de la cámara. Los engendros de sombra se unieron al ataque, sus extremidades distorsionadas buscando a Mercia, mientras ella luchaba contra la inconsciencia. En un último destello de lucidez, comprendió lo que debía hacer. Presionó el medallón contra su pecho, justo sobre su corazón agonizante, y murmuró las palabras que aparecían en su mente, transmitidas a través de generaciones de videntes. «Sangre de mi sangre, visión de mi visión. Lo que fue separado ahora se une. Lo que fue dividido ahora es uno». Una luz escarlata emanó del medallón, tan intensa que incluso los combatientes se detuvieron momentáneamente, cegados. Mercia sintió cómo la gema se fundía con su carne, incorporándose a su ser en transformación. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue a Keltorn, su rostro iluminado por el resplandor rojizo, sonriendo con una mezcla de asombro y orgullo mientras continuaba luchando contra las hordas de Lazarus. Cuando Mercia Vaelwyn despertó, ya no era la misma. Ya no era humana, pero tampoco era como los demás vampiros. En sus venas corría un poder más antiguo que cualquier linaje conocido, una fusión perfecta de la fuente primordial y el don de la visión. Umbrafel había caído, pero su verdadero legado apenas comenzaba a despertar. Y mientras Lazarus celebraba su victoria sobre la fortaleza caída, ignoraba que había creado algo que ni siquiera él, con toda su antigua sabiduría, podría haber previsto: el surgimiento de una criatura única, nacida del sacrificio y la visión, que un día regresaría para reclamar lo que por derecho de sangre le pertenecía. El futuro se abría ante ella como un libro de páginas en blanco, esperando ser escrito con sangre, fuego y la promesa de un nuevo amanecer para humanos e inmortales por igual. La guerra apenas comenzaba. ¿Te gustaría seguir descubriendo historias como esta? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio.